con control. A propósito, tal cual lo habíamos anunciado, nos vamos al Portugal, pues allí está este riverense escritor Matías da Costa. Acaba de publicarse su novela, El humo de las leñas verdes, es de Rumbo Editorial. Rumbo Editorial. Imprescindible leer. Hola Matías, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Al revés, gracias a vos por aceptarla. Lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿qué hace un riverense en Portugal? En todo caso, me imagino que la lengua mucho no extraña, el paisaje sonoro, pero bueno, contanos algo de eso. Sí, yo me vine a Portugal, estoy viviendo en Porto, al norte de Portugal. Me vine en octubre del año pasado, plena pandemia. tomé la decisión de irme. En realidad es un poco... A mí siempre me llamó la atención Portugal, creo que por el hecho también de ser de ribera, y me interesa mucho la historia de la frontera, y no hay cómo evitar no hablar de Portugal cuando uno habla de la historia del Uruguay. Entonces, y también para probar, ver, conocer el mundo literario de acá de Portugal, y me vine con mi esposa, que también tenía un gran interés en conocer Europa. Ella es holandesa. Ajá. Así que por ahí vino la mano. Pero pará, ¿ella es holandesa? Ahí se me cortó. Holandesa. Holandesa. Y dijiste que tenía interés en conocer Europa, holandesa. Pero bueno, en realidad ella conoce Europa. Claro, porque es así. No, en realidad ella es doble nacionalidad. Ella es de Estados Unidos, se fue a Uruguay, donde nos conocimos, y tiene la segunda nacionalidad por su mamá de Holanda. Bien. Y no conocía Europa, así que era un combo. Ah, mirá qué interesante. Che, me imagino, Matías, que vos viviendo allí en Portugal y teniendo tan fuerte y vigente desde muchas perspectivas, me da la sensación tu origen riverense, es el lugar ideal para que sigas hablando en baiano casi a la perfección, ¿no? Sí, me siento... No, porque quiero decir, tu tonito es como si estuviera... Como que si estuviéramos teniendo la comunicación con Rivera. Sí, claro que sí, nunca lo perdí y espero nunca perderlo, pero me pasó algo curioso acá en Portugal hace poco que estoy, pero de conocer palabras que yo creí que eran en portuñol, que se hablaba solo en Rivera, Artigas, Cerro Largo, Tacuarembó, sur de Brasil, y en realidad acá en Portugal las hablan en medios de comunicación, en los políticos las hablan, son palabras súper formales, y yo las tenía como palabras de ahí, de la calle de Rivera. Ah, bueno. Para que acá me sale el tío grande, porque bueno, vos sos muy joven, vos tenés 30 y poco, ¿no? 31. Bueno, entonces estás en edad, odio decirlo, pero estás en edad de que yo sea tu padre. Entonces te pregunto, solo desde ese lugar, y además porque vengo de una generación que siempre nos ha obsesionado eso, y ¿de qué trabajás? ¿De qué vivís allá? Mira, yo acá ahora estoy buscando trabajo y trabajando, que era la idea principal, tanto de Nadia, mi compañera, como mía, de trabajar de la escritura. Ella también es escritora, entonces fue un riesgo que decidimos tomar, de decir, bueno, vamos a ver si funciona o tenemos que volver a Uruguay, pero trabajando de la escritura y buscando algún trabajo porque se sabe que, bueno, de la escritura es difícil. Pero, a ver, perdón que justo te agarró el tío pesado, preocupado por tu economía, pero la escritura, ¿por qué es algo que necesitas desarrollarla o qué ventajas comparativas tenés estando allá en Portugal y con relación a hacerla desde Rivera o en todo caso desde Montevideo? Yo creo que la principal, me parece, al menos a mí, es el hecho de estar lejos de tu lugar. Yo soy una persona muy riverense y extraño muchísimo, tengo raíces muy fuertes ahí con mi barrio, principalmente el Acuaró. Entonces, estando lejos, se me surgen muchas cosas que yo después tengo ganas de escribirlas.
Y también el hecho de que hay más movida acá, ¿viste? Más, hay revistas literarias, hay más oportunidades que lamentablemente todavía no pude conocer mucho por la pandemia. Claro. Está todo cerrado, está todo complicado, pero veremos, a ver. Bueno, cómo nos va. y disculpa que te use, porque ya que estás allí, contanos cómo se está viviendo la emergencia sanitaria en Portugal en general y en Porto, el lugar donde estás viviendo en particular. Sí, acá está, las medidas las restricciones a la movilidad son muy fuertes. Desde noviembre empezaron a cortar mucho, toque de queda. Primero empezó a las 11 de la noche y desde el 15 de enero hasta posiblemente 15 de marzo no se puede salir solo al supermercado, o la gente que no puede trabajar desde su casa, no se puede salir de casa, no podés salir a ningún lado. Ajá. O sea, estás casi obligado a escribir. Estoy, sí. Por suerte, el lado positivo es que ya empezaron a vacunar. Me parece que van unas 100.000 y pocas personas vacunadas, al menos con la primera dosis. Y bueno, la esperanza es de que esto vaya aflojando a medida que se genera esta tal inmunidad de rebaño. Bien ahí. Bueno, estaba leyendo a propósito de tu novela, editada por Rumbo. No es tu primera publicación, pero sí es tu primera novela, ¿verdad? Es mi primera novela, sí. Yo hice un libro corto, un conjunto de relatos en el 2014, y lo hice independiente, lo imprimí en un ciber y yo mismo lo cosía, la tapa, y lo vendía en la feria, lo vendía en las pensiones, en las residencias estudiantiles. Recordemos que... Libro... Ahí va, hable de eso. No, digo, claro, que mi primera novela es El humo de la leña verde, sí, publicada por Rumbo el año pasado, en diciembre. Pero con relación a lo anterior, Andares de la vida universitaria, bueno, aludía justamente me imagino, a lo que te pasaba a vos y a los tuyos y a los parecidos a vos, con relación a aquellos estudiantes universitarios del interior que se ven, digamos, obligados a vivir acá en Montevideo. ¿Es por ahí la mano? Es por ahí, sí. Son unos 20 relatos de historias de personas, amigos, conocidos, compañeros de residencia, de pensión, que la pasan no muy bien en Montevideo cuando vienen del interior, de cualquier departamento del interior, pero principalmente del norte profundo, Rivera, Artigas, Cerro Largo, y claro, y se encuentran con una capital que, como toda capital, es una cosa que te sorprende de primera, pero después te terminás yendo a una pensión o una residencia en condiciones no muy buenas, y la carrera se te empieza a hacer bastante cuesta arriba. Habla un poco de eso. Doña Ramona siempre vio en su hijo mayor lo que más añoraba de su finado esposo: la tranquilidad en la palabra y la inteligencia inexplicable. Porque para Ramona siempre fue un misterio que su marido, sin haber terminado la escuela, pudiera opinar sobre política como ningún otro hombre del pueblo. Y no sabía de dónde sacaba tanta información para dar datos tan certeros de la Segunda Guerra, invasiones, números de muertos, y hasta supo, antes que nadie, que los Estados Unidos de América serían los que darían la sangrienta carcajada final. Predijo el Mundial del 50, pero eso no fue novedad para los uruguayos acostumbrados a soñar con lo imposible. Lo que sí sorprendió fue la visión sobre cómo Pacheco Areco y Bordaberry iban a engendrar el golpe más brutal del país, y eso 6 años antes de la animalada. Aunque para lo último, el finado Castillo tenía una explicación que le sacaba casi todo mérito. Había seguido con atención los machetes del Jornal a Razón sobre el proceso político del otro lado de frontera,
mientras miraba a sus colegas jugar al casín en el bar Cambalacho los días de la construcción. Don Castillo era un mago para unir cables, y no solo metafóricamente, sino que el hombre era el mejor electricista de la vuelta y se las daba también de tornero, carpintero y albañil. Era el único en el barrio que tenía parche de bicicleta y nunca dejaba de hacerle una gauchada al que se había quedado a pata. Bueno, este es un pequeño tramo de uno de los capítulos, Lobos en las Madrugadas, y en donde, oyentes queridos, uno puede advertir la fluidez, la facilidad y la contundencia con el que nuestro invitado describe en particular personajes. ¿Cuándo descubriste, querido Matías, que tenías ese poder? No sé si descubrí todavía. Gracias, Alejandro. Mirá, yo escribo de adolescente, escribía algunas cosas, pero nunca publiqué nada. Y después, cuando me fui a estudiar a Montevideo, una carrera que no tiene absolutamente nada que ver con la escritura, me fui a estudiar ingeniería, y ahí empezó a surgir las ganas de contar algo y empecé a escribir algún relato que otro. Hasta que llegué a un momento que tenía muchas ganas de hablar sobre algunas personas, algunos personajes de mi barrio y capaz de toda la frontera quizás, y ahí empecé a escribir El humo de las líneas verdes en el 2016, en agosto del 2016. Empecé con algunos relatos, incluso ese que leías fue uno de los primeros, me acuerdo, de Castillo. A propósito de esta literatura de frontera, hace pocos días atrás, el 29 de enero, es decir, todavía no se ha producido un mes, hay un artículo firmado por Fernández de Palleja en La Diaria, en la sección Letras, que a mí me resultó muy interesante. Mirá, al que yo accedí sin saber que más temprano que tarde iba a conversar con vos, a propósito de la narrativa reciente desde el norte uruguayo. Y cita tres autores: Luis dos Santos, Fabián Severo, Matías da Costa. El periodista me parece que hace una buena decisión, porque pasa por los tres instalándose en cada uno de ellos, y además genera los vasos comunicantes que los diferencian, pero que también los hacen justamente caminar por alguna vereda similar, a tal punto que forman parte de un mismo artículo. Primero, ¿vos te sentís parte de lo que podríamos llamar una narrativa norteña oriental? No, todavía no. Yo espero sí sumar algo bueno, quizás para esa narrativa. A mí, yo estoy muy contento de lo que está pasando en Uruguay con las letras, porque cuando me fui a Montevideo, que empecé a conocer la cultura que se le dice MPU, pero bueno, podría ser MPM de Montevideo nomás, porque yo no tenía ni idea, no conocía ni siquiera a Jaime Ross. Uh-huh. Y bueno, cuando empecé a conocer, no encontraba absolutamente nada del norte, a no ser alguna música de Numa Moraes, pero en realidad, hablando del norte, hasta que un día encontré en una librería el libro de Fabián Severo, el primer libro de él, Noite en un Norte, y ahí me enganché. Eso fue creo que en el 2010, si no me equivoco, y me enganché a leerlo y lo acompaño. Entonces Fernández Palleja me dio tremenda mano, en realidad fue muy generoso en ponerme en esa nota con Luis dos Santos y Fabián Severo, porque ellos están haciendo un trabajo muy importante, no solo, pienso yo, para el norte del país, sino para Montevideo, para que empiece a interesarse quizás por otra literatura que también es de Uruguay y que no ha tenido mucha representación a lo largo de la historia. Así que yo quedé muy contento en que me pusiera ahí, pero no, ni cerca me considero, tengo un libro nomás. En ese contexto, me parece interesante
que puedas definir o contarnos, porque, a ver, si bien yo soy de los que abraza con entusiasmo la consigna del maestro ruso, pinta tu aldea y recorrerás el mundo, de verdad yo creo en eso, yo siento que, mirá, justamente gracias entre otros, a los maestros rusos que leí tanto de chiquilín, siento que los conozco bien, pero no solo siento que los conozco bien, que los huelo bien, que los como bien, que los amo bien, que los odio bien, y también, y acá lo más importante, es que no somos para nada distintos, ¿verdad? Si bien yo abrazo ese principio, te decía, Matías, también hay un riesgo en que cuando uno hace referencia a algo que le es muy propio, porque es su esquina, porque es su barrio, porque es su tía y porque es su hígado, corre el riesgo de creer que pueda interesarle a alguien más que a uno mismo. Sí. Entonces, advirtiendo que yo abrazo la primera hipótesis, aún así te hago la pregunta, ¿y por qué pensás que esto puede ser valioso para otros que no seas tú? O, si querés, si alargamos un poco más, si tironeamos un poco más el elástico, para otros que no hayan vivido a 4 cuadras a la redonda de tu casa. Sí, yo cuando decía que creo que es importante para el Uruguay, para Montevideo, que es donde está todo concentrado, es el hecho de que hay una cultura muy interesante en el norte del país que todavía me parece que no está totalmente representada o no sé cómo decirlo, no se manifiesta a nivel nacional todavía, pero claro, tenés razón, a veces uno escribe sobre algo que, por ejemplo, a mí me parece interesante, como el caso del humo de las líneas verdes, es un caso, es ficción, pero algunos personajes son tan reales que me asustan a veces. Y claro, yo pienso que es parte de la literatura a veces. El tema escribirlo es una cosa, el tema es lograrlo, como decís vos. Claro. ¿Será que esto le va a interesar a alguien? Ahí no sé, la verdad no sé, ojalá que sí. Yo pienso igual que independiente de las fronteras de ciudades o países, hay temas que todavía nos interesan a todos. Uh-huh. Y que nos tocan desde acá, lo veo acá ahora estando en Porto, como lo vi en Rivera, en Montevideo. Hay temas que todavía nos tocan de cerca. El libro El humo de las líneas verdes habla mucho sobre los oficios, principalmente el oficio del carpintero, y eso es algo que bueno, que en todo el mundo hay carpintero. Entonces por ahí un carpintero de Canadá se interesa un poco por esa parte. Yo no sé bien, no sé también si hay algo positivo en pensar, en escribir pensando que a alguien le interese. Pero bueno, yo no sé, yo voy aprendiendo en la marcha. Vos planteaste unas genuinas y legítimas dudas acerca de esto. Sin embargo, el libro, no vos, tu novela, ya tiene su trayectoria, aún jovencita, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en esa jovencita, en esa joven trayectoria del libro? Sí, yo primero le quiero agradecer a Carmen, a Rumbo Editorial, Carmen Galuso. Yo terminé el libro en marzo del 2019 y lo tenía ahí guardado y Nadia, mi compañera, siempre me decía, che, ¿y el libro qué vas a hacer? Y yo la verdad nunca le había mandado a nadie, creo que le había mostrado solo a mi padre una parte y por ahí quedé. Hasta que el año pasado, cuando decidimos irnos de Uruguay, yo dije, bueno, me voy pero algo dejo. Así que voy a ver si alguien quiere publicar o me ayuda a publicar. Y mandé mensajes, mandé correos electrónicos para varias editoriales y Rumbo, por eso quiero agradecerle porque fue la única que me contestó
Y me dijo, sí, mandá el libro y bueno, lo bichamos y vemos a ver qué tal. Ujú. Así que es importantísimo eso lo que hizo Rumbo y espero que lo haga para mucha otra gente. ¿Y ahora por dónde andás escribiendo? ¿Ya que tenés otras cosas? ¿Por dónde anda tu pluma? Sabés que nombraste la literatura rusa y yo el mes pasado me propuse, viste las metas que uno a veces se pone, este año voy a hacer tal cosa. Yo pensé, este año voy a leer literatura rusa. Y ahí empecé a leer Tolstoy, que había leído muy poco, Dostoyevsky, en fin, estoy en eso y me interesa mucho escribir cuentos. Estoy, investigando a ver cómo me surge escribir cuentos. Espero, con esto de la pandemia y el esfuerzo, bueno, de escribir todos los días, espero llegar a algún libro para capaz a fin de año tener algún material para compartir. Pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? ¿Y eso cómo se desarrolla? Es decir, ¿tenés una marcada disciplina a propósito de cómo escribir, en qué lugar de tu casa escribir, en qué horario hacerlo, etcétera? Sí, tengo y es muy gracioso porque mi compañera también escribe y somos el opuesto. Ella escribe en el celular, escribe en una hoja, en la computadora, en lo que venga escribe y en el momento que sea, caminando. Y yo nada que ver, yo me armé un estudio así bien alejado, un estudio, un cuartito, y ahí puse mis cosas, una mesita, una silla, y tiene que ser silencio total. Soy muy, muy estructurado y cumplo horas. Yo tengo 8 horas siempre, me meto esa misión mientras pueda, ¿no? Obviamente, cuando estuve en Montevideo trabajé en un centro de jóvenes ahí, entonces no podía trabajar 8 horas por día, o escribir, 8 horas por día, pero sí. Ahora que puedo, lo cumplo. Y es como, digamos que yo marco tarjeta conmigo mismo. Eso, y me rezongo si llego tarde. Buenísimo. Bueno, pará porque el gordito no puede con su condición y el uruguayo tampoco. Entonces, pregunta al uruguayo, che, ¿qué onda Portugal? ¿Caro? ¿Barato? Dame alguna pista de eso. Y el gordito, en particular, pregunta, ¿y qué se come ahí rico? ¿Y qué está bueno hacer frente a una mesa? Mirá, Portugal es muy lindo. Bueno, voy a hablar de Porto porque por la pandemia todavía no salí de Porto. Pero Porto es una ciudad muy linda, muy chica. Yo pensé que iba a encontrarme con una ciudad grande, nada que ver. No hay edificios altos, lo máximo son 3 pisos. Es una ciudad colonial, obviamente. Y con respecto a la comida, mirá, mucho bacalao, muy rico, para quien le gusta el bacalao, mucho pescado, mucho vino muy barato y muy rico. Y el tema es que no se consume mucha carne roja. Y yo que soy un claro. Un buen asado, hace 5 meses que me sueño con una tira de asado. Ah, muchacho, te entiendo. A pesar de que Bill Gates ha dicho que tenemos que comer, dejar de comer carne. Pero bueno, eso es otra cosa. Es verdad. Pero el otro día, te contaba encontré, por suerte, milanesas. Así que voy cerca. Bien. Y a propósito, ¿y los precios, que era la pregunta primera? Sí, perdón, me había olvidado. Vos sabés que los mismos precios que Montevideo. Mirá. Exactamente los mismos. Tanto en cuentas fijas como en el supermercado. ¿Cuentas fijas que la electricidad, ese tipo de cosas? Sí, luz, alquiler, electricidad. Mira. Muy parecido, muy parecido. Y el supermercado es igual. ¿Y la gente allá gana salarios más altos que los montevideanos? El salario mínimo es 630 euros. Pero el promedio salarial de las personas anda alrededor de los 900. Eso es lo que más o menos yo me he informado. Sí. El euro está casi... 50, ¿no? Ya. Exacto. Sí. Está bien. Bueno, mi querido, te dejo, pero te quiero decir que, mirá vos, hablando que te pareció
coincidente que yo te hablara de los rusos y vos justo estás en ese plan. Y desembocaste diciendo que andás con ganas de escribir cuentos. Bueno, es interesante recordar que hoy se recuerda el acontecimiento ocurrido 84 años atrás, que es la muerte, el suicidio de Horacio Quiroga, hablando de escribir cuentos. Así que también es un dato ese. Mirá, no sabía. Sí, yo tampoco sabía, pero me presionaste sobre mi memoria y algo de Quiroga había leído y fui mientras conversaba contigo. Bueno, te dejo un abrazo, obviamente, está pendiente la presentación del libro acá en Uruguay. Bueno, se hará cuando los barcos lo permitan y habrá razones también para encontrarnos en vivo, ¿sí? Sí, muchas gracias Alejandro, gracias a Rumbo, a Carmen y un abrazo a todos los que están escuchando ahí, que tengan un buen día. Bueno, también para allá, saludos. Pará, y imagino que sos, porque allá ¿cuáles son los cuadros? El Porto, propiamente dicho, ¿no? Ahora soy del Porto, pero mi cuadro es Frontera Rivera Chico por siempre, pero andamos en una mala racha hace unos 20 años, entonces bueno, me quedé para el Porto un poquito. Frontera Rivera Chico, que supimos verlo acá en Primera División, jugando en el Estadio Centenario, ¿no? Supimos, y en el Atilio Payo Olivera, sí. Bien. Bueno, yo te cuento que fui a la inauguración del Atilio Payo Olivera en el marco de la Copa América del 95. Y recuerdo esa noche con mi amigo el floridense Rómulo Martínez Chenlo. Me acuerdo que fue de las noches que más frío pasé, aunque parezca paradójico, porque uno no tiende a asociar Rivera con el frío. Sí, es muy fría Rivera, muy fría y muy calor también. Y en el libro hay un segmento, una partecita que cuenta, Carolina, la personaje principal, cuenta que cuando fue a la inauguración del Atilio Payo Olivera, justo hablando de eso. El humo de las leñas verdes, así se llama la novela de Matías da Costa, que por supuesto está en todas las librerías. Su autor nos ayudó a poner la mañana en camino. Gracias, Matías, y bueno, saludos a la holandesa. Gracias, un abrazo, muchas gracias. Señores, el humo de las leñas verdes. Rumbo editorial. Imprescindible leer.